El lago de Sanabria, conocido con el sobrenombre del Mar de Castilla, ha pasado al primer plano de la actualidad española con motivo de las protestas que se han presentado ante el proyecto de su aprovechamiento hidroeléctrico. Diversas personalidades de Zamora y de su provincia, especialmente de la comarca sanabresa y de Salamanca, se congregaron en los alrededores de este pintoresco y bellísimo paraje para expresar su opinión al ingeniero representante de la Confederación Hidrográfica del Duero. A la orilla del lago, un pintor, continuando la hermosa tradición artística que encierra este paisaje, traslada al lienzo el panorama que desde aquí se divisa. La cátedra ambulante Francisco Franco, montada en 4 camiones y otros tantos remolques, hace escala en Ribadelago, Zamora. Es una muestra de los esfuerzos del Estado español para llevar la instrucción y el bienestar a las zonas apartadas. Después de una demostración práctica de higiene, las profesoras enseñan la forma racional de fabricar quesos. La manera de curtir pieles, muy abundantes en esta región ganadera. Toda la labor docente corre a cargo de 7 titulares pertenecientes a la sección femenina, cada una de las cuales está especializada en una materia. Como complemento para vigorizar los cuerpos en formación, un rato de cultura física al aire libre en plena naturaleza. Tampoco la parte espiritual es olvidada por el abnegado equipo volante. La profesora se persigna ante los pequeñuelos y estos repiten una y otra vez hasta hacerlo adecuadamente. En el lago de Sanabria se ha inaugurado un monumento y se ha izado la bandera española para testimoniar la declaración oficial de sitio de interés nacional y paraje pintoresco, distinción que se festeja con júbilo en la comarca sanabresa. Este lago, el mayor de España, tiene 5 kilómetros de largo y 2 de ancho y se halla enclavado a 1100 metros de altura. A la práctica del deporte de la montaña se une para el aficionado piscícola el gozo de encontrar abundantes truchas asalmonadas en uno de los lugares más hermosos de nuestra patria. Esta es la bella comarca zamorana que ha sido escenario de la tragedia que llevó el luto y la desolación al pueblo de Ribadelago y paralizó la central eléctrica que allí funcionaba. Vemos en estas perspectivas el lago de Sanabria y su comarca. De 12 de la noche a 1 de la madrugada del viernes 9 de enero, la presa de Vega de Tera no pudo resistir la presión del agua acumulada por las lluvias y se produjo en ella una rotura, quedando inundado el pueblo de Ribadelago y destruido en más de su mitad. Las casas se desplomaron sobre sus moradores, muchos de los cuales se hallaban durmiendo, y quedaron sepultados entre los escombros de las viviendas o bajo los montones de rocas, mientras otros eran arrastrados hacia el lago. El número de víctimas entre muertos y desaparecidos se eleva a 144. Fuerzas del Ejército y de la Guardia Civil, bomberos, vecinos, la sección femenina y el Frente de Juventudes cooperaron abnegadamente en los trabajos de socorro. Algunos vecinos lograron salvarse refugiándose en la espadaña de la iglesia, única parte del templo que logró mantenerse en pie. Tanto la labor de desescombro como las tareas piadosas y humanitarias prosiguen por toda la zona afectada. El gobierno agradeció los testimonios de condolencia recibidos de todas partes, y muy en especial de su santidad el Papa, y acordó tomar medidas significados de esta catástrofe. El lago de Sanabria se asocia tristemente al drama del pueblo de Ribadelago, por la suposición de que las aguas guardan sin duda muchos cuerpos de las víctimas. Las pasarelas tendidas provisionalmente por las fuerzas militares cumplieron su función de salvar sobre el río Tera la separación del castigado pueblo. Maquinaria idónea ha sido desplazada a Ribadelago para realizar eficazmente la limpieza del terreno. Después, los zapadores del 7º Cuerpo del Ejército con guarnición en Salamanca montan con precisión y rapidez un puente capaz para soportar 30 toneladas. Se inician los trabajos de desplanación y funcionan las excavadoras. No cesa en ningún instante el penoso remover de los escombros. Soldados del regimiento de guarnición en Zamora
son los encargados de esta misión. «120 cadáveres siguen perdidos. Con la fe puesta en Dios, las abnegadas gentes de Ribadelago rezan por ellos y se incorporan de nuevo a sus tareas». El rótulo nos señala la segunda parte de una operación que comenzó en Río Frío y termina en tierras de Sanabria. Los camiones han transportado 150 gamos que ahora salen de su cárcel provisional hacia la fragosidad del monte en las inmediaciones del pintoresco lago. Los ciervos veteranos conducen hacia las cumbres a la manada de Bambis. Estos parajes, famosos por su riqueza truchera, se convertirán también en coto de caza mayor gracias al Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza, que instaura así un atractivo turístico más en esta región. Las costas del litoral español tienen fama internacional y bien lo demuestran las auténticas riadas de turistas que año tras año llegan a nuestra patria en pacífica invasión. Pero España tiene también otras costas de tierra adentro en las cuales los amantes del sol, del aire y de la naturaleza pueden recrearse, descansar o practicar sus deportes acuáticos favoritos. Y lo de costas de tierra adentro viene a colación con motivo de estas imágenes que les estamos ofreciendo. Pertenecen al lago de Sanabria, enclavado en tierras del antiguo Reino de León. Todos los años en el Día de Santiago se celebra en el lago de Sanabria una interesante competición. En su travesía a nado, deportistas llegados de toda España compiten en esfuerzos y merecimientos con el fin de obtener los laureles del triunfo. La travesía del lago forma parte de las jornadas polideportivas que este año cumplen su 7ª edición, pero además hay esquí náutico y otras muy variadas actividades y distracciones, enmarcadas todas ellas en el ambiente grato y pintoresco del lago Sanabrés, agradable lugar para una satisfacción. El origen glaciar del lago de Sanabria y la belleza de sus alrededores hacen de él uno de los parajes más encantadores de la provincia de Zamora. En sus aguas, siempre limpias y quietas, se pueden practicar toda clase de deportes. En uno de sus extremos se encuentra el pequeño pueblo de Ribadelago, que conserva todavía las huellas de la riada que lo anegó a comienzos del año 1959 tras la rotura de una presa. Al otro extremo del lago, que tiene 3,5 kilómetros de longitud, está San Martín de Castañeda, con una iglesia románica del siglo XII de gran belleza. Finalmente, a pocos kilómetros, se encuentra la Puebla de Sanabria, cabecera de la comarca, cuyo castillo del siglo XV domina el caserío. A sus pies, el río Tera discurre suavemente por parajes de bucólica belleza. La antigüedad de los edificios públicos, balcones de madera, sus calles empinadas, sus rincones típicos, hacen de la Puebla de Sanabria, dotada además de las necesarias instalaciones hoteleras,
un centro ideal de descanso en una región que ofrece las mayores posibilidades turísticas y deportivas.